Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario, y antes de iniciar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Entonces, bueno, una vez que nosotros establecemos que esta es una paciente de bajo riesgo y que vamos a monitorizar su trabajo de parto, ya vimos todos los riesgos y establecimos, bueno, esta es una paciente de bajo riesgo, la cual va a ir a un trabajo de parto. Entonces debemos tener alternativas para su evaluación y monitorización durante la fase de dilatación. Y no necesariamente debemos contar con un tocodinamómetro, porque claro, muy probablemente en algunos hospitales tengamos algunos, pero no podemos utilizar en todas las pacientes y de hecho una paciente de bajo riesgo no tendría indicación formal de una monitorización fetal intraparto. Entonces, en función a esto, tenemos la alternativa de la evaluación llamada auscultación estructurada intermitente, que se fundamenta en auscultar el foco cardíaco fetal para poder establecer ciertas variaciones que podamos determinar y poder establecer si este feto tiene algún problema hipóxico que amerite que no sigamos con el trabajo de parto, que tomar otra conducta en función a las características. Entonces, básicamente, esto se fundamenta en el hecho de poder detectar variaciones. Por supuesto, la más obvia de todas es si logramos ocultar una bradicardia fetal o una taquicardia fetal. Y recuerden que la taquicardia fetal no es un estado avanzado de hipoxia ni nada por el estilo. La taquicardia es un mecanismo compensatorio fetal. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una noxa que está produciendo una hipoxia en lo que es el componente placentario materno, ¿ok? Pero el feto está compensándolo, es decir, no tiene hipoxemia, no tiene hipoxia fetal, no tiene hipoxemia. Este efecto está compensado. El problema real se presenta en cuando la paciente está en bradicardia, donde es un feto descompensado. Ahora, si usted está, por ejemplo, en un centro de salud lejano, en un ambulatorio, en un centro de atención primaria, y oculta una taquicardia, ya hay una hipoxia, no sería conveniente que usted continuara, sino que allí inmediatamente activa lo que es la referencia, los centros de referencia, y es conveniente que esta paciente sea referida, más aún con una bradicardia. Pero a veces tenemos signos en pacientes con frecuencias cardíacas dentro de lo normal. Entonces ahí es donde vamos a hacer, o vamos a realizar la ocultación un poco más precisa, y lo vamos a hacer cada 30 minutos en la fase de aceleración y máxima pendiente, 30 minutos en este periodo, y en la fase de desaceleración lo vamos a hacer cada 15 minutos. ¿En búsqueda de qué? De descenso de la frecuencia que coincidan con la contracción. Esto es fundamental. Es decir, que si nosotros logramos de manera bien consciente poder ocultar durante un minuto la frecuencia cardíaca y después durante otro minuto más y podamos establecer descensos de la frecuencia que coincidan con la contracción uterina, eso nos va a permitir poder detectar de manera temprana posibles alteraciones que sería el reflejo en el monitoreo de los famosos dips, ¿ok? Las desaceleraciones que no vamos a poder establecer, por supuesto, si son tempranas, si son tardías, si son de tipo 3, no lo vamos a poder establecer. Pero sí ya con el solo hecho de poder detectarla, es preferible que si estamos en un centro de atención primaria, la paciente sea referida. Y si estamos en un hospital que cuente con un monitor, monitorizar inmediatamente ese trabajo de parto, porque pudiese estar presentándose DIPS. ¿Ok? Entonces es muy importante. Y esto es solo con la auscultación. Recuerden que el foco cardíaco fetal es el punto topográfico del abdomen materno donde se ausculta con mayor intensidad la frecuencia cardíaca fetal. Es allí
donde debemos ocultar. Debemos diferenciarla del pulso materno, debemos diferenciarlo del llamado soplo placentario. ¿Ok? Todo esto hay que tomarlo en cuenta para poder realmente ocultar el foco cardíaco fetal y el latido cardíaco fetal, para poder hacer diagnóstico y poder ya sea monitorizar en caso de que tengamos un monitor disponible o de referir en caso que estemos en un centro de atención primaria o una casa de abrigo, depende donde se atienda el parto de bajo riesgo, entonces poder referir y activar los centros de referencia para que esa paciente vaya a un centro de más complejidad. Por supuesto, el partograma, y aquí en el partograma hay que verlo un poquito distinto porque tenemos el partograma como que debemos llenárselo a todas las pacientes evaluarla cada 2 horas o dependiendo de las características, pero resulta que la OMS en sus lineamientos para una experiencia positiva del parto establece que el tiempo en el cual a la paciente se le debe realizar tacto debe ser 4 horas. Es decir, la separación entre un tacto y otro deben ser de al menos 4 horas en embarazos de bajo riesgo. Entonces, llenar un partograma donde se hace un tacto cada 4 horas es un poquito complicado porque a lo mejor una paciente, pues imagínense, una multípara, llega en una fase activa, se ingresa con 5 centímetros de dilatación y puede tener un parto en el transcurso de 4 horas y no se le hace otra evaluación. Entonces, hay que contextualizar esto y establecer realmente a quién se le llena y a quién no, porque no sería una práctica adecuada, según la OMS, llenar el partograma a todas las pacientes. Es decir, que no sería necesario hacerlo con todas. Ahora, la ocultación intermitente estructurada, sí, como se los expliqué anteriormente, con los tiempos en que se los expliqué anteriormente, pero el tacto no. Claro, si no hacemos el tacto, no podemos llenar el partograma. Entonces, hay que establecer a quién se lo llena, a quién no, en función a las características de la paciente, si es primigesta, si es multípara, ¿ok? Poder, por ejemplo, si es una paciente primigesta con una variedad occipito posterior, hay que llenar el partograma a todas, porque el partograma es el que me va a dar la directriz si la paciente va a terminar en cesárea o no, ya conociendo que es una variedad occipito posterior. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero si es una paciente multípara, por ejemplo, a llenar un partograma o abrir un partograma es complejo porque muy probablemente si la evolución es normal, ya no te dé chance de volverla a examinar, sino que la paciente va a parir antes de que usted le toque la próxima evaluación. Sé que la doctora Loida me mencionó que allá en Bolivia utilizan el partograma actual de la OMS. Nosotros seguimos usando este tipo de partograma que fue optimizado en nuestro centro por un colega de nuestro centro de salud y lo seguimos empleando. Pero independientemente del tipo de partograma, su objetivo es el mismo, es lograr monitorizar ese proceso fisiológico, la dilatación, descenso, y en función del tiempo, y si se nos sale de la curva o si tenemos características estacionarias de la dilatación cervical y del descenso, poder tomar conductas antes de que eso constituya un problema real de salud, tanto para la madre como para el futuro recién nacido.